días, apreciados hermanos, amigos en Cristo. Vamos a empezar con nuestro tema destinado para este día y rogamos a Dios y a su Espíritu Santo que nos ministre y que nos dé a conocer lo que hay en su corazón para nuestras vidas. En esta mañana, en este desayuno espiritual que ya está listo. El tema de hoy se tratará sobre advenedizos y peregrinos en este mundo perdido. ¿Quiénes somos nosotros, los cristianos? Los que hemos entendido la voluntad de Dios, somos advenedizos y somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Somos extranjeros, somos foráneos, estamos de pasadita nomás por acá. Esa es la interpretación de la palabra peregrino, extranjero, foráneo. No somos de este mundo, porque Jesús trajo un sistema diferente al gobierno de este mundo, muy distinto. Jesús trajo un gobierno celestial, un sistema de gobierno celestial. Entonces de ello estaremos estudiando en este día. ¿Y por qué advenedizos? Porque advenedizo quiere decir alguien, ¿no? Digamos, tiene un hijo y de un momento a otro se entera que no es su hijo. Entonces la gente dice, es un advenedizo, no es su hijo. Así somos para este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró. Jesús nos hizo sus hijos. A través de Jesús, Dios nos hizo sus hijos. Por eso este mundo nos va a llamar advenedizos. Somos advenedizos para Satanás. Somos advenedizos para este sistema mundano. Por eso somos advenedizos y también somos peregrinos. Pero vivimos en esta tierra. Pero somos advenedizos y somos peregrinos. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo el gobierno de este sistema mundano. Entonces, tenemos que tener presente todo ello y tenemos que tener en mente todo ello. Vamos a lecturar ahora la palabra del Señor en el libro de Salmos, número 119, verso 19 nada más. Usted puede leerlo en su casa desde el verso 17 al verso 24 y todo este Salmo 119 usted puede leerlo. Te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque te habla sobre este sistema del cual estamos hablando, el sistema del reino de los cielos, el gobierno celestial. ¿Qué dice el verso 19? Forastero soy yo en la tierra. Mire lo que dice el escritor. Forastero, ¿qué quiere decir? Extranjero, peregrino, foráneo, soy yo en la tierra. Está conversando con Dios y le dice, no encubras de mí tus mandamientos. En otras palabras, no escondas. Porque el que vive bajo el sistema de este mundo no entiende los mandamientos de Dios. No puede obedecer la palabra de Dios porque no conoce, no le importa. Solamente está pensando en lo terrenal. Solamente está pensando en el dinero. No le importan los principios de Dios. Pero aquí el escritor le dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma. O sea, este hombre está humillado en su alma, en lágrimas, en lloro, en llanto, no por tener riquezas materiales, sino por querer tener riquezas espirituales. ¿Cuáles son esas riquezas espirituales? Es la palabra de Dios. Son los principios de Dios, son los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios, los estatutos, los preceptos de Dios, porque son eternos. Y no hay mentira en ello, y no hay engaño en ello, para que pueda andar bajo un sistema celestial y desear los justos juicios de Dios en todo tiempo. Mire, qué hermoso lo que da a conocer aquí el escritor. Y una vez más lo voy a leer. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios
en todo tiempo. Y eso, ¿dónde lo vimos? En la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué logramos ver? Vino el tentador, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Vino a tentarle y dice, ¿por dónde lo tentó? Vio su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús en aquel momento? Había ayunado 40 días y 40 noches. Se había llenado del poder de Dios. Se había llenado del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué son esos? Son riquezas espirituales. Y el diablo viene a tentarle ¿con qué? Con las riquezas materiales y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, demuéstrame, sorpréndeme. Si eres hijo de Dios, demuéstrame. Con lo material que tú puedes hacer, que tú puedes mostrarme o manifestarte. Hoy en día es el mismo arma que usa Satanás. Demuéstrame. Si tú tienes riquezas materiales, quiere decir que eres hijo de Dios. ¿Y quién enseña eso? La teología liberal. Usted tiene que estudiar qué es la teología liberal. No tiene más de 200 años la teología liberal en esta tierra. Y que ha empezado a fluir con fuerza, no ha pasado más de 50 años. La teología material dice, si tú no tienes riquezas materiales, Dios no está contigo. Eso es un engaño que se ve en contra de la Biblia, que se ve en contra de las enseñanzas de Jesús. Y en aquel día, Satanás le dijo a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan debe vivir el hombre. En otras palabras, no solamente de las riquezas materiales debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Lo tenemos en su palabra. Son riquezas espirituales que el pueblo judío no había entendido, por el cual habían perdido todo lo que tenían. Entonces, ¿qué logramos ver hasta ahí? Hasta ahí vamos a entender de un Jesús enseñándole a Satanás, enseñándole a usted y a mí cuán importantes son las riquezas espirituales, como también dice en el libro de Mateos, del afán y de la ansiedad. ¿Qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? Enseñando a los discípulos, Jesús le dice, no te afanes, diciendo ahora, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles piensan de eso nada más. ¿No veis las aves del campo? No siembran, no cosechan, pero tu Padre que está en los cielos sabe y las alimenta en todo tiempo. ¿No hará de ustedes algo mejor, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué más logramos ver sobre el afán y la ansiedad? Le dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué le está diciendo? Riquezas espirituales. Eso es lo que Dios quiere. Y tome ejemplo a Salomón. Salomón, con todas sus riquezas materiales, con toda la gloria que había alcanzado, la sabiduría que él tenía, todo lo que Dios le había dado, ¿en qué lo volvió? En injusticias, en desobediencia, en inmoralidad. O sea, en otras palabras, con lo material no podemos sorprenderle a Dios. Salomón no pudo sorprenderle a Dios con lo material que él alcanzó. ¿Por qué? Le hizo el mejor templo. Hizo grandes cosas terrenalmente. Pero dice, no pudo vestirse ni siquiera como un lirio. ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere del peregrino, del advenedizo de este mundo? Que sea como un lirio. ¿Qué quiere decir? Que su vida llegue como un olor fragante, que su vida llegue como un olor grato a la presencia de Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo sus mandamientos. Y para yo obedecer los mandamientos de Dios, necesito enriquecer mi vida espiritualmente. Es por eso que Jesús
En aquí le está diciendo al diablo, le dice, primero, Satanás, tiene que ser la riqueza espiritual. Y la riqueza material es la añadidura, es el complemento. Pero hoy en día muchos entienden al revés. Primero buscan las riquezas materiales y luego dice, cuando ya lo tenga todo, voy a buscar a Dios, las riquezas espirituales. Y se equivocan. Por eso hacen malas cosas, son infelices, todo les sale mal y ni siquiera pueden discernir los tiempos donde vivimos. ¿Qué más logramos ver? El segundo ataque que el diablo le dio a Jesús, le dijo, dice, lo llevó sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto yo te daré si tú postrado me adorares. En otras palabras, si tú me sirves, yo te doy todas las riquezas materiales. Te doy la gloria de ellos. ¿Qué le respondió Jesús? Vamos a la historia donde dice, Jesús enseñando a los discípulos le dice, haced tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, donde no hay ladrones que hurtan y que minan. ¿Por qué? Porque el que hace tesoros en la tierra, los ladrones siempre están al acecho. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Jesús le demostró ahí al diablo. ¿Qué cosa? Que primero son las riquezas espirituales, porque él no necesitaba impresionar al mundo con las riquezas materiales que Satanás le estaba ofreciendo en aquel momento. ¿Por qué? Porque Jesús era dueño de un reino, de una riqueza espiritual, tenía un lugar especial. ¿Por qué? Porque él había entendido este asunto, hacer tesoros en los cielos. ¿Cuántas personas no les importa hacer tesoros en los cielos? Solamente quieren hacer tesoro terrenal. Quieren impresionar a la gente con los tesoros terrenales. Pero a Dios no pueden sorprenderlo de esa manera. Usted quiere sorprender a Dios, quiere agradar a Dios, quiere que Dios tenga una buena opinión sobre usted. Entienda, riquezas espirituales. Si usted no entiende las riquezas espirituales, usted no va a poder hacer tesoros celestiales. ¿Por qué? Porque los tesoros celestiales solamente se hace cuando uno entiende que es advenedizo y que es peregrino en este mundo. ¿Qué más logramos ver en todo esto de lo que vamos investigando? El tercer ataque que el diablo le hizo a Jesús, dice, lo llevó sobre la ciudad santa y le puso en el pináculo, en el mismo templo de Jerusalén. Y le dijo, escrito está. Usó la palabra de Dios, así como un día lo usó para hacer caer en pecado a Eva y a Adán. Y le dijo, escrito está. Échate sobre abajo, pues escrito está. Dios enviará sus ángeles para que te agarren y no tropieces y no te caigas. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre Satanás busca que el peregrino y que el advenedizo desobedezca la palabra de Dios, contradiga la palabra de Dios. Así es que va a depender ahora de ti. Si tú has entendido que tú eres un advenedizo para este mundo, ¿qué quiere decir? Extraño. No perteneces a la familia de este sistema corrupto, inmoral, ilegal. Si tú has entendido eso, te van a ver como algo raro. Entonces, si tú has entendido eso, ¿por qué? Porque tú eres un extranjero. Tú vives bajo un principio celestial. Tú vives bajo un gobierno celestial, bajo un gobierno real. Entonces, vamos a ir, mira, a las escrituras. ¿Cómo debe de vivir un advenedizo y peregrino en este mundo?
Primero, siempre busca el reino de Dios y su justicia. Siempre, dependiendo de las riquezas espirituales más que de las riquezas materiales. Las riquezas materiales son la añadidura nada más. ¿Qué más logramos ver? Trabajan por un tesoro celestial. Hacen riquezas en el reino de los cielos. ¿De qué manera? Obedeciendo los mandamientos de Dios, sin desecharlos, sin invalidarlos, sin pisotearlos. ¿Qué más? Se llenan de las riquezas espirituales. ¿Para qué? Para que tengan un ojo bueno y todo su cuerpo esté lleno de luz. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Luchan por obtener esas riquezas espirituales que Jesús trajo para lograr vencer la codicia, la malicia, la ambición, todo lo malo que Satanás le ofreció a Jesús ilícitamente, injustamente, ilegalmente, para que sean gobernados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más logramos ver? No sirven a dos señores. No están un tiempo con el diablo y un tiempo con Dios. No están un tiempo con la justicia y un tiempo con la injusticia. Ellos han decidido servir a un solo Señor. ¿Qué más logramos ver? Han entrado por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Jesús. Mientras otros quieren entrar al cielo por la puerta ancha. ¿Qué más logramos ver? Caminan por un camino angosto, como dicen las Escrituras. El que es peregrino, el que es advenedizo, camina por ese camino angosto obedeciendo las Escrituras, porque el mundo camina por el camino ancho, desobedeciendo las Escrituras. ¿Qué más logramos ver? Pocos andan por ese camino angosto, porque más fácil es caminar por el camino ancho. ¿Qué más logramos ver? Son hacedores de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es Dios quien gobierna su vida. No solamente es ellos, no solamente la fuerza de ellos, es Dios gobernando la vida de ellos. Su casa está cimentada en la roca, que es Cristo y la palabra de Dios. ¿Qué más logramos ver? Es un siervo vigilante. En otras palabras, ya no es un rico insensato. El rico insensato quiere amontonar más y más riquezas. No le interesa hacer riquezas en el cielo. Es ese rico insensato. ¿Qué quiere decir? Es un mal administrador. Es un mayordomo infiel. ¿Cuántos hombres hoy en día han adquirido muchas riquezas materiales, pero no lo usan en la obra de Dios? No lo usan de la forma correcta, como Jesús enseñó cómo se debe de administrar esas riquezas. ¿Qué más logramos ver sobre el advenedizo y el peregrino? ¿Saben la historia de Lázaro y el rico? Lázaro disfrutando en el seno de Abraham, el rico en el infierno, atormentado. Una historia que es real. No es una parábola, no es un cuento, no es un mito, no es un ejemplo, es una historia real. El advenedizo y peregrino sabe que va a disfrutar a un reino celestial. Pero el que no es peregrino, el que no es advenedizo, solamente dice, ¿qué será después en otra vida? No le interesa, no entiende los principios de Dios. ¿Qué más? Este advenedizo y este peregrino representan las 5 vírgenes prudentes. Siempre está viviendo bajo esa riqueza espiritual, bajo ese gobierno espiritual. ¿Por qué? Para que estén sus lámparas encendidas, esperando aquel día glorioso. ¿Qué más logramos ver? Por otro lado, el mundo los aborrece.
Porque siempre enseña un sistema distinto a lo que el diablo le ofreció a Jesús. El mundo siempre, ¿qué te ofrece? Solamente riquezas materiales. Y nada más, ahí quédate. No le interesa las riquezas espirituales. Y es por eso que el mundo siempre los va a aborrecer. ¿Qué más logramos ver sobre este peregrino y advenedizo? Tiene la actitud de una oveja frente a las personas. Una oveja es simbólicamente, figurativamente, es un animalito que come pasto, que come hierba, no come carne. Por tanto, estas ovejas espiritualmente, ¿qué comen? Palabra de Dios. La palabra de Dios es su pasto. No son carnívoros. Entonces, el que ha entendido que es una oveja, siempre está dependiendo de la palabra de Dios. Siempre está buscando las riquezas espirituales. Siempre. ¿Qué más logramos ver? Es astuto como la serpiente frente a lo malo, frente al pecado. No lo pueden engañar fácilmente. El diablo no lo pudo engañar a Jesús. Con todas sus trampas, sus tentaciones, a pesar que le ofreció las riquezas materiales, no le pudo engañar. Jesús siempre dio prioridad a las riquezas espirituales, siempre dio prioridad al reino celestial, al reino eterno, al reino real. Jesús lo demostró en su vida propia. Como dice el libro de Juan en el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que no somos de este mundo, que en este mundo somos advenedizos, que en este mundo somos peregrinos. Por eso lo persiguieron, por eso lo mataron, por eso lo crucificaron, por eso lo aborrecieron, porque su palabra no hallaba cabida en los hombres de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de riquezas espirituales. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuánta gente no quiere escuchar las riquezas espirituales? ¿Usted cree que la gente se sienta para escuchar un mensaje de la palabra de Dios? No, quiere escuchar chismes, cuentos, mitos, cosas que contradigan a la palabra de Dios. En eso está la gente hoy en día. Por eso viven una vida de miedo. Por eso viven una vida de inseguridad, de insatisfacción. Una vida de queja. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios puede traerte gozo. Solamente la palabra de Dios puede traerte paz. Solamente la palabra de Dios puede traerte confianza. Solamente la palabra de Dios te puede traer verdadero amor celestial. Eso trajo Jesús. Por eso, mayormente, el mensaje que hace muchos años yo le pedí al Señor, le dije: Señor, yo quiero ser predicador para los pobres materialmente. ¿Por qué? Porque necesitamos enriquecer a esa gente, dándoles la riqueza espiritual, que es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de las riquezas espirituales, para que nadie le engañe, para que nadie los engatuse, para que nadie los manipule, para que nadie los amedrente y les haga vivir bajo un sistema de miedo, de corrupción, como hoy en día muchos viven. Y eso trae satisfacción. Por eso el pobre que ha entendido la riqueza espiritual, el pobre materialmente que ha entendido la riqueza espiritual, oiga, levanta su cabeza, porque ha entendido que no necesito ser millonario ni tener riquezas materiales para yo agradar a Dios, para yo presentarme delante de Dios y poder engrandecerle y poder servirle y poder amarle. Porque Dios no me pide dinero para yo poder presentarme delante de Él. Dios me pide riquezas espirituales. Y para eso tengo que entender lo que Jesús dijo: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Solamente ellos pueden hacer riquezas en el reino de los cielos.
Solamente ellos van a entender qué es ser un advenedizo, qué es ser un peregrino, un extranjero en este mundo. Porque no hablamos el lenguaje de este mundo. Para este mundo somos locos. Somos contrarios a sus principios. Este mundo ahorita está pensando: ¿qué comeré? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? Ahora, ¿qué va a ser de mí? Y Jesús le toma el ejemplo: ¿no ve las aves del campo? No siembran ni cosechan, pero Dios tiene cuidado de ellos. ¿Y no tendrá más cuidado de ustedes, hombres de poca fe? ¿O usted ha visto a un pajarito preocupado diciendo: ahora qué voy a desayunar? Tengo que ir a sembrar, présteme el pico, présteme la lámpara, voy a ir a sembrar. No, ellos tienen su trabajo. ¿Cuál es su trabajo de ellos? Alabar a Dios. También tienen un trabajo. En la madrugada ellos están alabando a Dios. Imagínense, ¿no valen mucho más ustedes, hombres de poca fe? ¿O quién de ustedes puede añadir a su estatura? Digamos, tienes 30 años, mides 1,50 m o 1,20 m. Aunque tú quisieras, ya no puedes medir 1,70 m, 1,80 m, más de tu capacidad. No puedes añadir más a tu estatura. ¿No has visto a Salomón? Con todas sus riquezas que él alcanzó, no agradó a Dios, siendo del pueblo de Dios, siendo un hijo de Dios. ¿De qué le sirvió sus riquezas? ¿De qué le sirvió su conocimiento, su sabiduría? ¿De qué le sirvió todo lo que había alcanzado? Hoy en día está así mucha gente. Quiere impresionar a Dios a través de su riqueza. Y Jesús le tapó la boca al diablo y le dijo: si alguien quiere impresionar a Dios, que tenga riquezas espirituales. Por eso le dijo: no solo de pan, no solo de las riquezas materiales debe vivir el hombre, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres impresionar a Dios? Tienes que tener riquezas espirituales. Porque las riquezas espirituales te van a enseñar a que tú no debes estar para que te sirvan, sino tú debes estar para servir. ¿Qué más te va a enseñar las riquezas espirituales? Tú no vas a estar esperando que te den. Tú vas a dar. Eso te enseña las riquezas espirituales. ¿Qué más te enseñan las riquezas espirituales? Te enseña que las riquezas materiales son inciertas, son como la neblina, son como la flor. Hoy están, pasa una semana, se marchita, se pudre, apesta y desaparece. Así son las riquezas materiales, inciertas. Y vas aún si no lo sabes administrar. Pero las riquezas espirituales son eternas, porque haces tesoros en el reino de los cielos con las riquezas espirituales. ¿Qué más dice? ¿Cómo es la actitud de un advenedizo y de un peregrino en esta tierra? Es como un león frente a los demonios. No le tiene miedo ni a los hechiceros, ni a los brujos, ni a los satanistas. No le tiene miedo al nuevo orden mundial. No le tiene miedo a los líderes que buscan destruir al mundo. No le tienen miedo. Le miran con compasión, con piedad, con misericordia, porque esas almas están destinados para un tormento terrible si no se arrepienten. Para un lugar eterno donde hay llanto y crujir de dientes, peor de lo que le pasó a Sodoma, peor de lo que le pasó a Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron calcinados sus cuerpos con fuego y azufre, pero es su cuerpo físico en un 5. Ese castigo no es nada. Estos van a ser arrojados a un lago de fuego por su impiedad y por su maldad, por su destrucción. Y no hay de qué preocuparse, porque se tiene que cumplir lo que ya está establecido. Hay gente que quiere darle la mano a Dios, que quiere darle una ayudadita a Dios. ¿Por qué? Porque no entiende las riquezas espirituales. Hay gente que solamente empieza a meter miedo aún en el pueblo de Dios. Muchas cosas, miedo, invalidando los preceptos de Dios. Entonces necesitamos entender qué es ser un peregrino, qué es ser un advenedizo. Dice también
aquí en nuestro apunte, ser un advenedizo es que llega a una posición que no le corresponde. Este mundo no nos corresponde. Dios nos ha elegido para un reino eterno. ¿Qué más logramos ver? O a un lugar en el que lo consideran extraño o foráneo. Para este mundo somos extraños, somos foráneos. ¿Qué más logramos ver sobre la palabra peregrino? Es una persona que se va por tierras extrañas. Es como un extranjero. Vivimos bajo un sistema muy diferente a este mundo. Apreciados amigos, apreciados hermanos, no quieras sorprender a Dios con tus riquezas materiales. Sorpréndele a Dios con tus riquezas espirituales. Por eso Primera de Pedro 1:7 dice, hablando el apóstol Pedro, y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor, en otras palabras, en obediencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque somos peregrinos en esta tierra, somos caminantes que vamos a una patria celestial. ¿Qué más? Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Las riquezas espirituales te ayudan a vencer los deseos carnales, los deseos mundanos. ¿Qué más? Filipenses 3:20, hablando el apóstol Pablo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Colosenses 1:13 dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que usted tiene que tener hoy día, vida y paz. Si tú te has ocupado en el Espíritu, ¿qué quiere decir? De las riquezas espirituales. Tú no estás preocupado por todo lo que está aconteciendo hoy en día en este mundo entero. Dicen pandemia, dicen virus, dicen COVID-19, más adelante ¿qué saldrá? Tú no estás preocupado porque tú no vives bajo ese sistema. Allá la gente que vive bajo el sistema del mundo. Para ti el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Para ti no necesitas ser rico materialmente para impresionar a la gente, para impresionar a Dios. Lo que tú necesitas es ser rico espiritualmente. Un hombre, una mujer amorosa. ¿Qué quiere decir un hombre, una mujer amorosa? Nunca consiente el pecado, nunca está de acuerdo con el pecado, pero siempre su amor hacia las personas, su misericordia hacia las personas, su compasión hacia las personas, su piedad, su benevolencia, se deja fluir, porque es rico espiritualmente. Su gozo, su paz, su paciencia, no está desesperado, paciencia, una paciencia muy grande, su fe, su mansedumbre, su templanza. El gobierno del Espíritu Santo sigue haciendo riquezas espiritualmente. Ahorita no está perdiendo el tiempo, aproveche el tiempo. Mientras que los gobiernos han decretado que no se puede salir y todo ese asunto, él o ella sigue enriqueciendo su vida espiritual, sigue llenándose de las riquezas espirituales. Lo que dijo Jesús, llenándose del Espíritu Santo, llenándose del poder del Espíritu Santo, llenándose del conocimiento, de los consejos, de la inteligencia, de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene batalla con humanos de carne y hueso. Su enemigo no es el presidente de la República. Su enemigo no son los congresistas. Su enemigo no son los diputados, los senadores. Su enemigo no son los alcaldes. Su enemigo es un reino espiritual lleno de maldad. Y conoce sobre sus armas. Sabe cómo pelear frente a sus armas. Sabe cómo pelear con sus armas espirituales. Así que mi hermano, mi amigo, si eres un advenedizo, si eres un peregrino del reino de los cielos, tú entiendes los juicios de Dios, tú entiendes los tiempos de Dios. Así es que ese gozo nadie
te podrá quitar. El mundo, es cierto, va a vivir como los gentiles, como dijo Jesús, afanados, turbados, preocupados, desesperados. Es su sistema, un sistema en el cual Satanás un día prendió a Eva, prendió a Adán para que viva bajo ese sistema. Satanás un día prendió a los israelitas para que vivan bajo ese sistema. Y quiso prenderlo también a Jesús. Hoy está en ti y en mí. ¿Quieres vivir bajo ese sistema? Va a depender de ti. No busques agradar a Dios con tu dinero. Busca agradar a Dios con las riquezas espirituales y el dinero será grato. Todo lo que le ofreces a Dios será muy grato. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestro próximo tema. Muchísimas bendiciones.